sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y que siempre viva y muera dentro de tu corazón. Amén. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María. Bueno, hoy continuamos. Hoy continuamos con la reflexión más profunda de lo que es el Santo Rosario. Voy a tratar de ir un tema que es hermosísimo y que tiene un particular significado en el día de hoy, porque hoy es 17 de septiembre, que es el día en que San Francisco de Asís recibió las estigmas. Y hoy es martes, el día que meditamos los misterios dolorosos, ¿verdad? Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es que rezar el Santo Rosario es contemplar a Cristo con la Santísima Virgen María. Cuando hablamos de contemplar, estamos hablando de mirar con los ojos del corazón. Cuando tú dices contempla a Corina, lo que vas a ver primero de Corina va a ser su rostro. Y es el rostro de Corina lo que nos hace a nosotros entender quién es ella, ¿no? Todos tenemos un rostro diferente y eso es lo que nos identifica. Porque hay hombres y hay mujeres, pero el rostro nos dice quién es Luisa, quién es Germán, quién es Héctor, quién es Amada. Entonces, cuando estamos hablando de contemplar con la Virgen, estamos hablando de empezar por contemplar el rostro de nuestro Señor. Porque en el rostro se conoce a la persona. Una de las cosas más hermosas que iba descubriendo, en realidad tomé unas cosas y lo demás fueron luces que la Virgen me puso en la gruta. Contemplar con la Virgen los misterios gozosos. ¿Qué rostro vamos a encontrar en los misterios gozosos? El rostro del niño Jesús. Jesús como niño, como bebé, incluso como niño hasta los 12 años. ¿De qué nos habla el rostro de un niño? El rostro de un bebé. De inocencia, ternura, pureza. Nos refleja el amor. Su sonrisa hasta derrite el corazón de los adultos, ¿verdad? Nos habla de un silencio, el niño no habla, ¿verdad? Que el niño no pronuncia palabras, pero sin embargo, el niño tiene una manera de comunicarse que no es de palabras. Se comunica estirando los brazos, se comunica a veces si tiene hambre con el llanto, se comunica a veces riéndose, las manitos extendidas. A veces cuando ve al papá o a la mamá, si está cargado por otro, se va hacia el papá y la mamá. O sea, los misterios gozosos se tratan de que contemplemos el rostro del niño Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros nos convirtamos en lo que contemplamos, decía San Ambrosio y después lo repitió tanto San Agustín. Nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. Por eso cuando nosotros contemplamos en los misterios gozosos el rostro del niño Jesús, debemos de tomarnos tiempo en cada misterio. ¿Qué gesto de ese niño se está revelando en cada misterio? Porque lo que yo contemplo en el rostro del niño Jesús es lo que yo debo convertirme. Y lo primero que dijo Jesús es que debemos de ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Qué importancia los misterios gozosos, no solamente que inician el misterio de la encarnación, pero que también nosotros tenemos que contemplar en ese misterio lo que Jesús como niño tiene que decirnos. Jesús no empezó a salvar a los 30 años, hermano. Jesús empieza a salvar desde el momento de la
encarnación en el vientre de su madre. Jesús le dijo a Santa Margarita, que la cruz ya la tenía grabada en su corazón desde que estaba en el vientre de su madre. Fíjense que ya el niño Jesús en el vientre de su madre está redimiéndonos de una forma misteriosa, porque para Él no hay tiempo, ¿verdad? Él es Dios, para Él no hay tiempo. ¿Cuándo va a empezar a vivir en el tiempo? Cuando nace y ya vive en el mundo, porque el tiempo es una realidad humana. Dios no tiene tiempo, pero al hacerse hombre entró en un momento histórico, o sea, entró en la historia, entró en el tiempo, entró en el espacio, entró en las realidades limitantes de los seres humanos. Si nosotros estamos aquí, no estamos en la gruta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguno que yo sepa tenemos bilocación, ¿verdad? Si estamos en un lugar, no estamos en otro. Si estamos hoy aquí, no estamos en Miami. Si estamos en septiembre aquí, no estamos en otro lugar. O sea, cuando venimos, dónde estamos, en qué momento, en qué historia, todo eso es realidad humana. Otra cosa que contemplamos en el rostro del niño Jesús es la vulnerabilidad. ¿Qué palabra tan espantosa para la cultura moderna? Pero es irreal pensar que no somos vulnerables. ¿Verdad que somos vulnerables? Hoy mismo podemos tener un plan y me entra la fiebre y no puedo ir. No podemos controlar nada, aunque el mundo de hoy cree que lo controla todo. El gran mal de nuestros tiempos es el control. El control de los demás y de lo demás, menos el autocontrol, que es un don del Espíritu Santo. Jesús nos muestra que Él, al hacerse hombre, todo un Dios poderoso, se hace completamente vulnerable. Es importante que nosotros aceptemos con serenidad y alegría que somos seres vulnerables, que nosotros no podemos controlar ni nuestra vida, ni nuestra historia, ni controlar a nadie. Los que controlan a otros siempre se quedan solos. Jesús acepta la vulnerabilidad al momento que aceptó hacerse hombre. Acepta la pequeñez y por eso nace como un niño dependiente. En un tiempo de la autosuficiencia, Jesús nos enseña en su rostro de niño que Él ha querido, todo un Dios ha querido hacerse dependiente ¿de quién? De la Santísima Virgen María. Dependió para existir, dependió para nacer, dependió para alimentarse, dependió para todos los cuidados que un niño pequeño necesita de una madre, como también lo necesitó de su padre virginal, San José. O sea, que los misterios gozosos nos introducen en la contemplación del misterio de la infancia de Jesús. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros contemplando la infancia de Jesús? A mí me encanta contemplarla, pero no es una infancia fácil. ¿A dónde nace? ¿Por qué nace ahí? ¿Quiénes son los que lo reconocen? ¿Qué le quieren hacer apenas nació? Matar. O sea, qué misterio que un bebé le dé terror a un Herodes, al rey. ¿Verdad? Es como, pues hay que contemplar ese misterio. ¿Por qué un niño le tiene tanto miedo a Herodes que manda a matarlo y manda a matar a todos los niños menores de 1 año? ¡Qué horror! Contemplar la infancia nos hace contemplar el martirio. Esos son los primeros mártires de Cristo, todos esos niños. San Juan Bautista se salvó porque los que han ido a Tierra Santa o los que van a ir con nosotras van a ver la roca, la cuevita con la roca donde Santa Isabel escondió a Juan Bautista. Y por eso se salva. Si no, también él hubiera sido asesinado. Contemplar la infancia es contemplar el exilio
contemplar la pobreza, porque no podemos imaginarnos un exilio sin pobreza. ¿Quién ha vivido exilio? Y todos sabemos que se empieza desde -0, porque no se tiene nada. Pues ellos se fueron para Egipto, ahí no tenían nada. Tuvieron que también haber pedido posada mientras trabajaba San José y podía tener dinero para poder alquilar aunque sea un cuartito. Los misterios de la infancia son tan importantes. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros tenemos que ser como niños, totalmente dependientes del Padre. Cuando vemos en la infancia que van a presentarlo al templo, a mí ese es nuestro misterio, ¿verdad? Y es mi misterio personal. Pero cuando vemos que van a presentar al templo una cosa tan importante, el primogénito va al templo a ser ofrecido al Padre. Y ahí está Simeón y Ana, los fieles ancianos, que 70 años, para los que les cuesta la fidelidad y los compromisos, 70 años, día y noche, orando y ayunando para que viniera el Mesías. Yo siempre les digo, ¿qué hubiera pasado si ese día dice a Simeón, ay, ya no aguanto la espalda de estar parado ahí rezando en el templo, me voy a quedar? Cuando llega nuestra madre con San José y el niño, lo que ha rezado por 70 años no lo logra ver. Y por eso es que él lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce, hermana? Porque Jesús no llegó ni con una estrella, ni con un rótulo, yo soy el Mesías, llegó como un bebito igual que cualquiera. Pero lo reconoce porque alguien que vive en oración y ayuno tiene una sensibilidad profundísima para descubrir las visitaciones de Dios, los momentos de Dios. Y supo reconocer en ese niño. Yo también tengo otra teoría, pero no me la tienen que creer. Y es que durante esos 10 años que la Virgen estuvo en el templo, Simeón fue uno de sus maestros. Y tuvo que Simeón ver algo en ella que no era igual que las demás. Y la que llegó con ese niño era ella, ¿verdad? Entonces vemos por qué es importante ver los misterios de la infancia, que el niño Jesús se pierde. Vamos a entrar después en las miradas de la Virgen, ¿verdad? Se pierde, pero ¿dónde se pierde? En el templo, ya desde los 2, para los que dicen que Jesús no sabía que era el Redentor hasta los 30 años, ellos no leen el Evangelio. Jesús le dice, ¿pero qué no sabes que tengo que estar en las cosas de mi Padre? ¿Verdad? Entonces estamos viendo que hay en cada misterio unas profundas enseñanzas inagotables, una fuente inagotable de enseñanza que ustedes dirían, ay, se me va a acabar la meditación de un misterio. No, la Virgen tiene algo que contarte sobre ese misterio de la infancia de Jesús. Entonces, acuérdense, si contemplamos al niño Jesús, nos convertiremos como en Él, como niños, para entrar en el reino de los cielos. Nos muestra que ya desde su nacimiento la pedagogía de Dios está revelada. ¿Cuál va a ser la pedagogía de Dios? ¿Cómo va a venir Dios a salvarnos? Va a venir como una pequeña semillita de mostaza, va a venir como un pequeño bebé. Y va a venir en humildad, va a venir en pobreza y va a venir en pequeñez. El reino de los cielos está marcada por esas virtudes. Por eso dice el Señor, el que quiera ser grande entre ustedes, que se haga el más pequeño. ¿Qué es lo que dice el Señor? Padre, te doy gracias. Ustedes se imaginan a Jesús diciendo, Padre, te doy gracias porque le has revelado estos secretos del reino a los más humildes y sencillos. O sea, el Señor va a estar exaltando. Oigan en el Evangelio qué virtudes el Señor exalta, porque esas son las virtudes del reino de los cielos. Segundo, la contemplación del rostro de Cristo en los misterios luminosos, que tenemos ahora la dicha, gracias a San Juan Pablo II, la dicha de los misterios luminosos.
¿Y por qué los introdujo? Porque Pablo VI dijo que el rosario era el compendio del Evangelio. Entonces Juan Pablo dice, pero aquí falta una parte del Evangelio. Aquí faltan los misterios de su misión pública. Y por eso introduce en el año de Santo Rosario los 5 misterios luminosos. ¿Qué rostro vamos a contemplar en estos misterios? El rostro del Redentor. ¿Por qué? El rostro del Redentor. ¿Por qué es importante contemplar el rostro del Redentor? Porque nos dice el Concilio Vaticano II, y lo repitió Juan Pablo con una explicación más hermosa y más bella, que en el rostro del Redentor cada persona humana entiende quién es. O sea, cuando yo veo que Dios tomó rostro humano y se hizo hombre, yo entiendo mi dignidad, yo entiendo para lo que yo fui creada, porque Él me está enseñando a mí, al asumir la humanidad, qué es el verdadero hombre y qué es la verdadera mujer. Por eso es importante contemplar el rostro del Redentor para que entendamos nuestra dignidad. Hermanos, Dios nos hizo lagarto, Dios nos hizo gato, ni se hizo perro. Dios se hizo hombre, hombre. Se hizo uno de nosotros para enseñarnos, para ser espejo, podríamos decir. Su rostro es espejo de quien yo soy. Entonces, en los misterios luminosos vemos los elementos principales de su acción mesiánica. ¿Cómo empiezan los misterios luminosos? El Redentor, que viene a redimirnos, que viene a liberarnos del pecado, que viene a quitar nuestra ceguera, no solamente física, sino espiritual, el que viene a quitarnos las esclavitudes, el que viene a liberarnos de la opresión, lo vemos haciendo ¿qué? Yendo donde San Juan Bautista, la voz que prepara su camino, su primo, yendo donde él, que estaba antes bautizando con el bautismo del arrepentimiento. O sea, si tú te bautizabas en ese momento por San Juan Bautista, era sumergir tus pecados. El único que no tenía que bautizarse era Jesús. Pero lo primero que él hace es ir donde San Juan Bautista para bautizarse. Que San Juan Bautista le dice, pero ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Y por qué tienes que hacerlo? Y dice, es necesario hacerlo para cumplir mi misión. ¿Por qué? Porque él tenía que, al sumergirse el inocente, sumergía a todos nosotros en el agua de la purificación. Por eso es que nos bautizamos. Y por eso cuando nos bautizamos o cuando renovamos los votos bautismales, ¿qué se dice? Hemos sido sumergidos con Cristo y hemos muerto con Cristo para nacer con Él. En el momento que Jesús entra en esas aguas, nos sumergió todos los pecados de la humanidad. Y cuando Él sale, ya salió anunciando la pureza y la inocencia que sería devuelta al corazón humano. Por eso Él empieza a caminar solito. Una vez el Señor me dio una visión que me quedó grabada para toda la vida. Cuando el Señor empieza a caminar solito hacia el desierto, porque del Jordán se va para el desierto, ¿verdad? Verlo caminar solito, todo reempapado, ¿verdad? Caminar solito. ¿Y qué dijo San Juan Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué dijo eso? Porque se acababa de sumergir el inocente que llevaba los pecados de la humanidad y los sumergía en las aguas del perdón. Lo otro que vemos es todo lo que Él hace nos está manifestando el reino de los cielos. Claro que en los misterios luminosos no está todos los 3 años. Están algunos puntos importantes. Segundo es Caná. ¿Qué es lo primero que nos quiere decir el Señor? Que toda su acción mesiánica, la Virgen está jugando un papel directo, visible o directo, invisible.
pero ella está siempre intercediendo. Ella está siempre siendo parte de la acción salvífica de su Hijo, porque ella es la corredentora, la que con Cristo está acompañándolo y uniéndose a su obra redentora. De tal forma que, dice el concilio, que la Virgen asentó, o sea, dijo sí a que su Hijo fuera ofrecido. Fíjense qué tal cosa, qué grande, eso dice el concilio. Ella, como que ella dio permiso, pues. Ella dio su fiat al sacrificio de Cristo, porque también ella era madre de Cristo. Ella no era el tubo por donde nació Cristo. Ella era el vientre de donde nació Cristo, por lo tanto es hijo de Dios y es hijo de María. Los dos títulos que le dan, Jesús mismo se da esos títulos. Y la gente cuando no creía a los de Nazaret, pero ese no es el hijo de María. ¡Ay, qué titulazo! ¡Qué titulazo! Hijo de María. Por eso lo mejor, ¿saben qué? Cuando nos muramos, que pongamos en el epitafio, Hijo de María. aquí yace un hijo, una hija de María. ¿Qué título? Si es el título de Jesús, ¿verdad? Todo empieza a revelar cómo el reino se va a dar. En el reino la Virgen no es un accesorio, la Virgen es instrumento fundamental para adquirir las gracias que Jesús quiere derramar. Nos revela también de que el reino se trata de la transformación del corazón, el tercer misterio. Que la proclamación del reino, el reino de Dios está cerca. Así empieza Jesús. El reino de Dios está cerca. ¿Qué significa que está cerca? Porque Él es el reino de Dios. Está cerca porque está con ustedes. Y hermanos, nosotros podemos repetir lo mismo. El reino de Dios está cerca porque miren dónde está. Ahí en la capilla del Santísimo. Pero el reino de Dios está cerca de nosotros porque va a moverse todavía más adentro. El reino de Dios va a entrar en el corazón humano y esa es la grandeza de la Sagrada Comunión. Ahí está cerca de nosotros. Pero cuando nosotros recibimos la Eucaristía, el reino de Dios está adentro de nosotros. Entonces vemos durante toda su vida mesiánica, toda su acción mesiánica, hay mucho que contemplar, hermanos, que contemplar en el Redentor. El Redentor viene a redimir. Y para redimir, ¿qué quiere decir? Viene a restaurar lo que hemos perdido. Y por eso es que lo vemos caminando, sanando. Al que perdió la salud se la devuelve, al que perdió la pureza le devuelve, le perdona sus pecados. Al que perdió a su familia porque era hemorroísa, la sana para que devolverla a su familia. O sea, lo que se ha perdido, Él viene a devolverlo. Habíamos perdido el reino del Padre, vino a devolverlo. Habíamos perdido la comunión con el Padre, viene ¿para qué? Para volvernos a ser hijos del Padre. Entonces el Redentor, ¿qué pasa haciendo? El bien. Todo lo que pasa haciendo es el bien. Y no se hace ningún bien a sí mismo. Ay, tremenda enseñanza, hermano. Tremenda enseñanza. Aquel que sanaba a todo mundo, nunca se sanó él, ni sanó a su hermano, ni a su madre, ni a San José. Cuando se iba a morir San José, él pudo haber dicho levántate y anda. Y no, lo dejó morir como cualquier otro. Él nunca utilizó su divinidad para sí mismo. Nunca utilizó su poder para sí mismo. Ojalá oyeran esto todo mundo que tiene poder, ¿verdad? Que no se usa para sus propios intereses. Se usa para hacer el bien. Y esto es en todos los niveles, ¿ah? Iglesia, mundo, santuarios, tu casa. Tu autoridad es para el bien de los que se han confiado a ti. Pero un verdadero bien, no un pampering, no, un verdadero bien. Entonces Jesús, que pasó hambre y que podía haber hecho de las piedras pan, no lo hizo. Él no se alivió el hambre. Él no se quitó su ayuno. Pero sin embargo, cuando vio una multitud que estaba ahí sin comida, ¿qué hizo? Multiplicó los panes y los peces.
por eso es bueno ir a Tierra Santa, porque ahí es donde me doy gusto estudiando todas las lecturas, porque eso es una enseñanza de arriba para abajo. Pero ¿qué hace? El que no se quite el hambre se preocupa del que no tiene que comer. ¿Por qué el demonio siempre está tentando, cuando tienta a Jesús? ¿En qué lo tienta, hermano? Que abandone su humanidad. Quiere que él use su divinidad. El demonio como que sospecha, este es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, no lo tiene confirmado, lo quiere confirmar. Si este es el Hijo de Dios, él puede hacer todos los milagros. Las tres tentaciones son contrarias a la humanidad. Ay, haz de las piedras el pan. Y Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Ay, mira, súbete, te voy a llevar allá al punto de eso y tírate y los ángeles te van a recoger. Claro que sí, él le puede decir a los ángeles que lo recojan, pero nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? Nos tiramos y ya sabemos qué pasa. Entonces, él no se deja, el demonio siempre está queriendo que él renuncie a la limitación humana para que renuncie a redimirnos. Cuando está crucificado, ¿qué le gritan? Si tú eres el Hijo de Dios, miren qué directa. Si tú eres el Hijo de Dios y tú salvaste a tanto y tú sanaste a tanto, bájate. Ay, hermano, yo me hubiera querido bajar rápidamente. Y él no se baja. Y ni siquiera contesta. Ni siquiera contesta. No se baja porque lo que le está diciendo el demonio es, ya estamos llegando al clima de la redención y necesito ver cómo trato de evitarlo. Por eso el odio de Satanás es contra el misterio de la encarnación. Porque Satanás es criatura. Él sabe que Dios lo aplasta con solo verlo. Pero tener que servir a un Dios que se hace hombre, Él es ángel, orgulloso, el más bello. Y tener que servir a uno que se hizo hombre, ¿qué es lo que gritó? No serviré. Y por eso la Virgen empieza a desatar la fuerza de Satanás, por eso ella empieza a crush la cabeza de la serpiente cuando ella dijo, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El grito opuesto de Satanás. Entonces vemos en los misterios luminosos que Jesús siempre está escondiendo su divinidad, nunca deja de ser Dios. Él es 100% Dios y 100% hombre. No es 50 y 50, hermano. Porque no hay cosa a mí que me dé como retorcijón. Cuando yo oigo a católicos que hablamos, por ejemplo, de Getsemaní, ¿verdad? Estamos hablando y dice, ay madre, pero él lo pudo hacer porque era Dios. No, pero era 100% hombre. Y el que lloró sangre de angustia era tanto Dios como el hombre. Y en su humanidad sintió el miedo, la angustia. Como dice el Evangelio, tengo angustia en el alma. ¿Ustedes se imaginan a Jesús tener angustia en el alma? ¿Por qué se permitió tener angustia en el alma? Porque ¿cuántos de nosotros hemos sentido angustia en el alma? Levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido a veces la presión que sentimos que se nos van a reventar las venas? Pues eso es lo que sintió nuestro Señor. Entonces vemos que Él esconde su divinidad bajo la pequeña apariencia de un ser humano. Se dan cuenta que todo el plan de salvación se trata de humildad. Él siempre se esconde bajo lo más pequeño, pero desde lo más pequeño está manifestando la totalidad de su poder. Tanto es así que cuando pasa por donde estaba la hemorroísa, ¿qué hace la hemorroísa? Por pena, estemos claros, que es por vergüenza, porque las hemorroísas eran expulsadas del pueblo como impuras. Y oye que está este sanador, ¿verdad? Y ella llega y ¿qué hace? No se atreve a ponerse de frente, no se atreve a llamarlo, no se atreve a nada. ¿Qué hace? Le toca el borde del manto. ¿Y qué dice Jesús? Sentí que me salió una fuerza. Fíjense que el manto de Jesús sana.
todo lo que Él toca, redime, sana a la mujer. Pero lo que más me encanta es que ya la sanó, qué bueno. Él iba hacia una niña moribunda, ¿eh? Y Él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Otra lección. La importancia de lo que le llamaba nuestro amado Juan Pablo II, el personalismo. Personalismo, tener el contacto con la persona que sirvo. Jesús se voltea y le dice, ¿quién me tocó? Yo me puedo imaginar la cara de la mujer que ha vivido por 18 años fuera de la ciudad, tapada de vergüenza, y que Jesús le diga, ¿quién me tocó? Y a tener que levantar la cabeza y decir, yo. Y no sabemos el diálogo, porque los apóstoles estaban acelerándolo porque se estaba muriendo la niña. Y él sabía que se estaba muriendo la niña, pero precisamente la iba a dejar morir para después resucitarla y que fuera más grande el milagro. Todo eso tenemos que verlo en los misterios luminosos, hermanos. Contemplar la cara del Redentor, contemplar las acciones del Redentor, tiene tanto que enseñarnos. Él es plenamente Dios y hombre, pero nunca renuncia a su humanidad. Lo que nos pasa a nosotros. Y la cultura moderna, nadie quiere ser humano, ¿saben? Nadie quiere limitación. Si no quieres limitación, si no quieres boundaries, no quieres ser humano. Por eso es una manera solapada en que el demonio nos quiere invitar a ser Dios. A mí que nadie me ponga reglas. Hermana, si no tienes reglas para manejar, te accidentas y te mueres. Nosotros tenemos que vivir en un molde de vida. Tenemos que tener un plan de vida. A mí me encanta cuando voy a debates y la gente, es que los 10 mandamientos es la opresión de Dios a la humanidad. Es así, dígame, ¿cómo? A ver. Sí, léelo. Y me dicen a mí, leo, la opresión de la humanidad. Y le digo, bueno, oye, ya que tú crees que es opresión, te quiero invitar que por favor hoy en la noche abras tu casa en Pampa, la puerta, y pongas un rótulo, ladrones, entren y roben todo lo que quieran. Y me dice, jamás voy a hacer. No, pero entonces tú crees en los mandamientos, porque Dios dice, no robarás. Entonces ya se quedan callados. Entonces le digo, ¿quién de aquí ha tenido una infidelidad en su matrimonio? Y alguien me levanta la mano siempre. ¿Te dolió? Sí. ¿Qué pasó con tu matrimonio? Se acabó. ¿Te das cuenta por qué Jesús dijo, no codiciarás la mujer o el hombre ajeno? Para protegernos de las infidelidades. Entonces no es opresión, es nuestra liberación. Los mandamientos para que vivamos felices. Pero los que creen que es opresión son los primeros que pagan el precio de no vivirlos. Los misterios dolorosos, ¿qué rostro vemos? El rostro del siervo sufriente profetizado en Isaías 53. Dice Isaías que su rostro fue tan golpeado, esa es la profecía, ya después nosotros vemos que es cierto, ¿verdad? Que era desfigurado, que no parecía hombre. ¿Se pueden imaginar eso? Cuánta desfiguración en el rostro de Cristo que no parecía humano. Esto es importante y ya les voy a decir por qué. ¿Por qué Jesús se dejó desfigurar el rostro? ¿Por qué le golpeaban el rostro? ¿Por qué le daban con palos en la nariz? ¿Por qué le clavaron esa corona de espina que le entró hasta adentro y por eso la sangre dentro de los ojos? Que a mí me gusta que la pasión de Cristo lo puso los ojos llenos de sangre. ¿Por qué lo golpeaban, lo bofeteaban, lo golpeaban? De todo le hicieron en su rostro y él en silencio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el rostro del Redentor es el rostro de nosotros. Y al dejarse desfigurar, estaba asumiendo la desfiguración que tienen nuestras almas por el pecado, porque nosotros fuimos creados a imagen
y semejanza de Dios, pero fuimos desfigurados cuando el pecado entró en nosotros. Entonces su desfiguración nos devuelve a nosotros la belleza original. Los misterios dolorosos son dolorosos y tanto que meditar, porque aprendemos el misterio no solamente de vivir, aprendemos el misterio de sufrir. Y hay que aprender a sufrir como cristianos, hermanos. Los ateos sufren igual que nosotros, pero sufren diferente. Los que no creen, yo no me explico cómo una persona puede tener una enfermedad grave y no creer, porque ¿de qué se agarra? La fe es la que nos sostiene en los momentos de cruz. Entonces Jesús vino no solamente a enseñarnos a vivir en el reino, sino a enseñarnos a sufrir en el mundo. ¿Cómo sufre Jesús? Todo su sufrimiento es redentor. Por eso Él ya, a partir del Jueves Santo, ya empieza a llegar al clímax, al culmen de la redención. Él optó libremente, por amor, entrar en la pasión. Por eso es que Él dice, a mí nadie me lleva. O sea, a mí nadie me apresa, a mí nadie yo me doy libremente. Y después vienen a apresarlo como un criminal y ya sabemos toda la historia de la pasión, ¿verdad? Pero Él sabía que redimirnos era a través del dolor. ¿Y por qué Él lo sabe? Primero porque, hermanos, nosotros no nos damos cuenta. Pero arrancar el pecado de nosotros requiere dolor. Requiere dolor. Y por eso es la penitencia. Por eso la Virgen dice, penitencia, penitencia, penitencia. Le dijo 3 veces a Bernardita. Porque arrancar de ti el orgullo requiere que desgarres tu corazón hasta que llegue a ser humilde. Es permitirte las humillaciones. Sin quejarte. ¿Para qué? Para que vaya siendo arrancada la raíz del pecado. Entonces Él tiene que asumir todo nuestro pecado en su cuerpo. Para mí, uno de los misterios más dolorosos, después de la agonía que Él sufre, donde hace la opción, ahí en Getsemaní, el amor triunfó. Cuando Él le dice, muerto de miedo, le dice al Padre, Padre, si quieres puedes quitarme esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que todos debemos decir, Señor, si es posible, quítame esto, pero que no quede mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento, hermano, en ese momento, los gritos que el demonio le metió a Jesús. Lo más horrible que vive Jesús solo es la agonía de Getsemaní. ¿Por qué? En ese momento el demonio le empieza a decir, no seas tonto, nadie va a creer, se va a desperdiciar tu sangre, muy pocos te van a seguir. Le empieza a poner todas las razones por las cuales Él no vaya a la cruz. Y sin embargo ahí el amor es más fuerte que la muerte. Él sabía que redimirnos sería un precio muy alto. Y sí, lo pagó. Y el precio de nuestra redención es su sangre preciosa, hermano. Por eso no podemos dejar que ninguna gracia se desperdicie, que su sangre no caiga en el piso. Yo siempre pienso que dichosa la Virgen Magdalena y San Juan, que estaban al pie de la cruz y cuando le traspasan el corazón y salió el chorro de sangre y agua, lo primero que tuvo que haber hecho la Virgen es esto, para que esa sangre no cayera en el piso. Por eso nuestro logo. Por eso en nuestras manos recogiendo la sangre y el agua. ¿Verdad? Nosotros somos recipientes de la sangre y el agua cada vez que nosotros recibimos una gracia, estamos ante el Santísimo o estamos contemplando la cruz o rezando el Santo Rosario. Su cuerpo inocente tenía que ser latigado como fue, hermano. ¿Verdad que es horrible ver la escena de los látigos en la Pasión de Cristo? Esa es la que hay momentos que no puedo, ¿verdad? Y cuando lo voltean le empiezan a dar porque no le dejaron ni media pulgada de cuerpo sin latigada
y con ganchos, con ganchos que le agarraban la piel, desgarrado completamente. Su carne inocente, desgarrada. ¿Qué había en cada herida de su cuerpo? Nuestros pecados. Por eso hoy le podemos decir, dentro de tus llagas, escóndeme. Ya está, él ya nos estaba escondiendo en sus llagas, pero cada llaga que él recibió representaba uno de nuestros pecados. Representaba nuestros pecados. Toda la humanidad estaba ahí. Todos los pecados de la humanidad. Y por eso no dijo una sola palabra, porque sabía lo que Isaías había dicho. Por sus llagas seremos sanados. El silencio de Jesús en la pasión lo contemplamos en los misterios dolorosos. Ahora, no es un silencio total. Hay unos momentos muy pequeños en que él habla, pero él nunca habla para defenderse. ¿Se fijaron? Nunca. 99% de su pasión la vive en silencio. La única vez que él habla es cuando él va a tener un diálogo para despertar la conciencia del interlocutor. Como cuando, por ejemplo, Pilato le dice, ¿pero acaso tú no eres el rey? ¿Qué contesta él? Para eso he nacido. Le está diciendo, yo soy rey. Pero no te das cuenta que yo tengo autoridad sobre ti. Llamándolo a hacerse, a dejarse, ponerse bajo la autoridad de él, no de su padre. Y le dice, ¿no crees que tengo autoridad? Dime algo, yo te libero rápidamente. Y le dice, no, si la autoridad que tú tienes la has recibido de mí, Padre. Muy pocas veces Jesús habla, y cuando habla es para llamar a la conciencia. ¿Qué es la verdad? Dice Pilato, que no creía en nada. Y la verdad estaba frente a él, pero no la pudo reconocer, ¿verdad? Ya eso es en la pasión, ¿verdad? Ya el camino al Calvario, pero generalmente toda su pasión es en silencio. Hasta la cruz, que son las 7 palabras, y las 7 palabras tienen un gran significado para nosotros, sobre todo para mí la más, así que me revuelca el alma de emoción y de conmoción cuando dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Claro que sabíamos lo que hacíamos. No éramos tan inocentes, no éramos tan tontos, sabíamos lo que hacía, pero para justificarnos ante el Padre, dice, no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde llega su amor? Fíjense que cuando a él lo están azotando, ¿qué hacían los que estaban azotando? Se burlaban, se carcajeaban, se burlaban. ¿Quién se burlaba a través de ellos? El demonio es el burlón, que siempre se quiere burlar de nosotros, de lo que hacemos. Y por eso te estás, ay, tonta, que estás pasando una semana aquí en Lourdes cuando podías estar en París, ¿verdad? El burlón es Satanás. Él siempre nos quiere bofetear y se quiere burlar. ¿Por qué? Porque el demonio no entiende el amor. Apréndanse eso, el demonio no tiene concepto ni entiende el amor, por lo tanto no entiende los frutos del amor. Entonces se está burlando porque él cree que está destruyendo el cuerpo de Cristo, que él tiene poder sobre Cristo, pero él no entiende que Cristo está ofreciendo todo de forma expiatoria para liberarnos de los pecados. Él no entiende que Cristo está ofreciéndose al Padre por nosotros. Él no entiende que con sus llagas nos está sanando, porque eso ya es amor. Él lo único que entiende es, me estoy burlando porque te agarré y te estoy dando duro. Eso es lo que Satanás cree. Pero él no entiende que esas llagas están redimiendo a la humanidad. Él no entiende para nada que el ofrecimiento de Cristo es expiación. Expía nuestros pecados. Y las espinas, hermanos. ¿Por qué le pusieron corona de espinas? Además de burlarse
Ah, tú no dices que eres el rey. Te vamos a poner tu corona. Y le ponen ¿cuál corona? Ni siquiera de ramitas de olivo, ¿ah? Le ponen una de espina y las espinas de este tamaño, ¿ah? Por eso traspasaron todo, hasta sus nervios ópticos. Las espinas, ¿por qué le ponen espinas? Esto ya no me tienen que creer. ¿Se acuerdan en el sembrador que él dice, la semilla cae en un campo espinoso y se ahoga? ¿Qué le quería decir el demonio? Toda tu palabra ha quedado ahogada. De ahora en adelante nadie se va a acordar de ti. Todo lo que tú dijiste se ahoga en las espinas. Eso es un comentario personal, no tienen que creerlo. Cuando el pecado toca la pureza, el pecado se transforma en pureza. Lo que pasó aquí. La Virgen toca con sus pies el basurero y el basurero se convierte en santuario. Entonces cada vez que le daban así al Señor, santuario, cada vez que al Señor lo golpeaban y se abría una llaga y entraba en el pecado de un sector gigante de la humanidad, en ese momento esos pecados estaban siendo purificados, porque entraban en el cuerpo puro y inocente de nuestro Señor. Los misterios gloriosos, no voy a seguir porque si no, no acabamos. Los misterios gloriosos. ¿Qué cara vemos? El rostro glorificado de Cristo. El que vieron los únicos tres, San Juan, San Pedro y Santiago. Que lo vieron en la transfiguración, ¿verdad? Es a los tres que el Señor le da una primicia, no es que fue la plenitud, una primicia de cómo va a lucir Él resucitado. Pero no entendieron ni papa, ¿verdad? Ya sabemos. Pero el rostro glorificado de Cristo es un rostro lleno de luz y lleno de restauración. Ya su cuerpo salió perfecto, excepto por algo. Las 5 llagas. Dejó 5 llagas, las 5 llagas más importantes las dejó en su cuerpo, glorificado, por lo tanto son llagas glorificadas. Dejó la de su corazón, la de los clavos y la de los pies. Entonces, la muerte, hermano, es el culmen de la consecuencia del pecado. Jesús se permite morir, Dios, hombre, se permite morir para experimentar la plenitud del pecado de los hombres, que es la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Tenía que morir para conquistar también ese pecado. Tenía que morir para también conquistar la consecuencia más grande del pecado, que es la muerte. Fíjense qué cosa, permitirse morir para conquistar la muerte. Y por eso ahora cuando nosotros morimos, no como dicen muchos, ahí se acabó todo. Ay, qué idiota los que creen eso, perdón. Porque después de pasar tanto trabajo aquí en la tierra, para que cuando muere ahí se acabó todo. No, si San Pablo es muy claro, lo que vivimos aquí no se compara a la gloria que nos espera. Entonces, hermano, esa es la esperanza, la virtud de la esperanza es la que nos dice, vas a pasar esto, ayudado con el poder y la gracia de Cristo y la mano de la Santísima Virgen, pero solo piensa que un día vas a estar en un lugar donde no hay lágrimas, ni llanto, ni sufrimientos. Vas a estar en la plenitud de la felicidad. Nosotros ni entendemos bien eso porque la felicidad aquí nos dura 20 minutos y al 21 se nos acabó, ¿verdad? Pero allá va a ser eterna felicidad, eterna fraternidad. Por eso es que hay que empezar a ser hermanos aquí, porque si no allá nos va a tomar como que un rato aprender a ser hermanos. Pero Jesús, cuando está en la tumba, qué misterio, ¿verdad? Que Dios hecho hombre estuvo en una tumba. Todo enrollado, porque en esa época
los enrollaban, por eso tenemos el manto de Turín, pero también les ponían dos velitos, por eso tenemos dos manticos que tienen el rostro de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y qué hace nuestro Señor al resucitar, hermano? Yo lo viví ahí el otro día haciendo el Vía Crucis y no me dio como un infarto porque tenía que estar viva. Pero ¿Cómo se dice síndrome? es the shroud of Turin. Yeah. Jesús está así, eso está así y está saliendo así. Lo pusieron divino, está saliendo así del manto. La fuerza divina de Dios que se eleva sobre todas las ataduras del pecado. En la muerte estaban concentrados todos los pecados y Él está enrollado. ¿Y qué hace Él? Traspasa la síndrome, traspasa todo lo que lo tiene enrollado con la fuerza. Y en ese momento, hermano, ay, yo hubiera querido estar ahí. Pero ni la Magdalena lo logró ver. En ese momento, en el momento que Él hace, se desatan todos los pecados. Ya nosotros no tenemos ninguna excusa para ser esclavos. Nosotros somos hijos y testigos de la resurrección. Y cuando nos sintamos oprimidos, tenemos que hacer así, en el nombre de Cristo. Me levanto en el nombre de Cristo. Fíjense que cuando resucitó a Lázaro, ¿qué mandó a hacer? Dijo, Lázaro, sal. Ay, qué poderoso. Eso es lo que Él iba a hacer después. Con Lázaro nos enseñó lo que Él iba a hacer consigo mismo. Sal. Pero Lázaro ese sí, como no era Dios, salió enrolladito, ¿verdad? ¿Y qué le dice a los amigos? Desátenlo. Desátenlo, ya. Él venció también la muerte. Desátenlo. Hermanos, la resurrección es la razón de nuestra fe, dice San Pablo. Y porque Cristo ha resucitado, nosotros vamos a resucitar. Y de ahí viene toda la teología del cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero mi cuerpo un día va a resucitar glorioso. Ay, yo me muero. Yo tengo que verlo. Ver los cuerpos nuestros, que a unos duele aquí, nos duele allá, nos duele por todos lados, ¿verdad? Que vamos a resucitar, hermanos, vamos a resucitar. Ya hubo una primera resurrección. Cuando Cristo muere en la cruz, dice el Evangelio que 20 resucitaron. Yo creo que quien estaba entre los 20 había uno. San José. ¿Verdad? San José. Pero vieron ya los primeros resucitados que el Señor logró con su cruz. Y Santana y San Joaquín y los padres de San José, entonces, toda la familia. Porque eran 20, tampoco era el gentío. Él tenía que bajar a los infiernos. Tenía que ir a donde estaban en el seno de Abraham a sacar todos los justos del Antiguo Testamento para que fueran al cielo. Ahí estaba la reina Esther. ¡Qué divina! Bueno, Moisés también. Pero bueno, la Ruth tan divina, Judith que le cortó la cabeza a los Fernes, como me gusta eso. Y entonces, hermanos, dense cuenta que en el poder de la resurrección se abre un horizonte nuevo para nuestras vidas. Hemos sido redimidos del pecado. ¿Y cuál es nuestro deber? Amar la cruz, hermanos. Tenemos que volver a regresar a tener la cruz en nuestros cuellos. Porque sin la cruz no somos salvados. Y amar la resurrección, porque quiere decir que la vida ha triunfado sobre la muerte, que la luz no fue vencida por la oscuridad. Ustedes saben que cuando Jesús estaba en la tumba, el demonio se estaba riendo. La oscuridad venció. Y cuando viene Jesús y sale lleno de luz, glorioso, se cumple el prólogo de San Juan, que la oscuridad quiso vencer a la luz, pero la luz venció a la oscuridad. Hermanos, lo que nosotros contemplamos es lo que nos convertimos.
Yo fui rápidamente por algunos, así como pedacitos de contemplación, ¿verdad? Pero el rosario tiene el poder de llevarnos a la contemplación del rostro del niño Jesús en los gloriosos, gozosos, el rostro de Jesús el Redentor, el rostro de Jesús desfigurado y el rostro de Jesús radiante, glorificado. Todas las etapas de la vida de Cristo, todos los rostros que tienen mucho que enseñar, ¿no? Sobre su corazón, sobre su persona, sobre sus acciones y sus elecciones, los podemos contemplar a través del Santo Rosario. Ojalá que el Santo Rosario nosotros lo recemos con la Santísima Virgen María para ver lo que ella veía. Porque ella fue la primera que vio, no fue María Magdalena la primera que vio a Jesús resucitado. La primera que lo vio fue la Virgen. Lo que pasa es que no le tocaba a ella ir a testificarlo porque ahí sí que menos le iban a creer. Tenía que ser María Magdalena por muchas razones. Primero, aquella mujer de que fue plenitud de su redención. Era la que tenía que ver lo que ella se había convertido ya, en un alma pura y restaurada. Tenía que ser ella el apóstol de los apóstoles. Atención, una mujer fue el apóstol de los apóstoles y una mujer es la madre de los apóstoles y de toda la iglesia. Pero a la primera que se le aparece es la Virgen. Y por eso es que en el Santo Sepulcro está la resurrección, está el lugar donde se le apareció a Magdalena y la capilla del Santísimo es el lugar donde se le apareció a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, seamos hombres y mujeres que sabemos contemplar y sabemos también consolar el rostro de Cristo, porque lo que Él ha vivido en los misterios del Rosario lo continúa viviendo. En la Eucaristía lo continúa viviendo en la Iglesia, lo continúa viviendo en nosotros, lo continúa viviendo en la humanidad. Que seamos como Verónica, la dichosa Santa Verónica, la mujer valiente, porque el amor es valiente, hermano, que se lanzó en medio de las multitudes que humillaban y golpeaban al Señor, se lanzó a limpiarle el rostro. Si ella lo había visto, si ella lo había escuchado, no sabemos qué diálogos él habrá tenido con Verónica. No sabemos la conversión de Verónica, pero esa mujer que conoció el rostro del amor, miraba ahora el rostro sangrante y sufriente de Cristo, se lanza con su lienzo, algo suyo, hermano, no algo prestado, algo suyo. Siempre tenemos que contemplar con nuestro corazón, con lo más íntimo, lo más mío. Ella se quita su lienzo y le limpia el rostro al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Le deja grabado su rostro. ¿Y saben por qué? Porque el amor siempre recompensa los actos de amor. No crean que ustedes hacen un acto de amor y Dios no lo recompensa de maneras sorpresivas. Imagínate para ella cuando abrió el lienzo y vio el rostro. Y segundo, el rostro del Señor tiene poder. En el libro de Números gritaban los israelitas: levanta tu rostro, Señor, y que se disipen todos tus enemigos. Eso tenemos que decirlo nosotros todos los días. Levanta tu rostro, Señor, que se disipen tus enemigos y mis enemigos. Amén. Amén.